porque con este regreso programado de miembros del ejército estadounidense a casa, el talibán retoma fuerza al otro lado del mundo, profe. Sí, no, mira, hablando de guerras civiles, en donde sí hay una guerra civil, ahora sí que directamente provocada por Estados Unidos, es en Afganistán, y me parece que es lamentable, Vicente. Todo ha sido una tragicomedia muy lamentable, que ha dejado 150,000 afganos muertos, que ha dejado a 2.5 millones de afganos que están como refugiados y a 3 millones de afganos desplazados. Yo le decía a la gente que la diferencia entre un desplazado y un refugiado es que los desplazados son aquellos que en zona de conflicto se mueven o se desplazan del lugar para evitar ser alcanzados por el fuego o ser alcanzados por los castigos colectivos del ejército opositor o de los paramilitares, pero no salen de las fronteras del país. Les decía que cuando se hablaba de refugiados, los refugiados tienen un estatus internacional, son los que abandonan su país y son los que ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los ayuda y les da un estatus legal mientras el conflicto cede. Bueno, yo aquí mencioné 3 millones de desplazados y 2.5 millones de refugiados, 20 años de sangrienta ocupación estadounidense. Tú recordarás que el argumento en octubre del 2001 fue que Estados Unidos se iba a vengar de las Torres Gemelas, del ataque al Pentágono, persiguiendo no a un afgano, persiguiendo a un saudí, al que por cierto encontraron y asesinaron no en Afganistán, sino en Pakistán en 2012, y dijeron que otro de los argumentos era liberar a Afganistán de los talibanes para instaurar la democracia en ese país. Pues resulta, querido Vicente, que ninguno de estos objetivos se cumplieron. Por el contrario, hay otro riesgo bien importante que también quiero hacer notar, que la gente de pronto se despista cuando se habla de geopolítica y se habla del Islam, que representan los takfiríes afganos, que son más bien sunitas, porque la comunidad pashtun es sunita, shafí, pero tirándole a los jambalí. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que casualmente estos 20 años que el ejército estadounidense ha estado ahí, que se supone que controlaba hasta el 60% del territorio, que tuvo ayuda española por la OTAN, ayuda alemana, ayuda británica, ayuda francesa, es decir, que las potencias mundiales estuvieron en Afganistán, lograron debilitar al talibán, pero no lo suficiente, de tal forma que en cuanto Donald Trump anunció el año pasado que para mayo del 2021 las fuerzas de Estados Unidos iban a abandonar Afganistán, los talibanes se reagruparon, se rehicieron, a la par se fueron yendo de Afganistán los españoles, se fueron yendo los británicos, están a punto de irse los alemanes, los estadounidenses ya anunciaron un plan de 90 días para la retirada, anunciaron también que van a dejar una presencia mínima que se encargue de llevar asuntos diplomáticos en el país, pero no lograron ninguno de los objetivos, porque a Osama Bin Laden no lo agarraron ahí, no lograron desterrar a Al Qaeda de Afganistán, y el talibán en este preciso momento ya gobierna en territorios en donde hay 13 millones de afganos. El país tiene 34 millones de habitantes, querido Vicente. De esos, nada más 11 millones están bajo el territorio que domina el gobierno que está dejando Estados Unidos ahí, que cada vez parece que va a durar muy poquito. Y hay otras 12 millones de personas que se encuentran en territorios en donde se están dando con todo. Un país que lleva 42 años de invasiones, de guerras civiles, de guerras fratricidas, empobrecido completamente, pero ahí te va la cosa, Vicente. Ha aumentado la producción de opio. El 87% del opio que se produce en el mundo sale de Afganistán, y cada vez más personas empobrecidas que tenían tierras y que eran prósperas antes de que llegaran los soviéticos en 1979, ahora pues han tenido que dedicar sus tierras al cultivo de opio. Y bueno, pues tú sabes que del opio, de la amapola, proviene también la sustancia base que lleva a la producción de heroína. Nada más para que te sea una idea, solo en el año 2020 hubo 83 personas que murieron por sobredosis por consumo de heroína en Estados Unidos. Alrededor de unos 227 personas se mueren al día en Estados Unidos
por sobredosis relacionadas con la heroína. Entonces tú te preguntas, si no derrotaron al talibán, si no agarraron a Osama Bin Laden en Afganistán, si no lo hicieron en Pakistán, y a Pakistán, por cierto, no le han hecho nada por haber guardado, digamos, a ese terrorista que atacó las Torres Gemelas, por seguir la versión oficial de Estados Unidos, no logró reducir para nada tampoco la producción de opio, y en este momento no logró entrenar lo suficientemente bien a las fuerzas del actual gobierno afgano. 150,000 personas murieron en vano, 2.5 millones de personas que son refugiadas fuera de Afganistán están sufriendo fuera de su país en vano, y 3 millones de personas que fueron desplazadas. Bueno, desafortunadamente estamos perdiendo la conexión con el profesor Jesús López Almejo. Vamos a ver si logramos mejorar la conexión debido a que ya no entendíamos este análisis que está siendo muy interesante sobre el resurgimiento del talibán en momentos en que se habla del regreso de las tropas estadounidenses a casa y cómo los números son fríos, dramáticos, y la pregunta es si ha valido la pena. Profe, te seguimos escuchando con el análisis. Sí, parece que nos falló un poco el internet por ahí, una disculpa. Y bueno, escuchaba lo que acababas a decir, mi querido Vicente, el tema de los números, ¿no? El dato que mata el relato. El dato que mata el relato, el número frío y calculador que nos permite entender hasta dónde está dimensionado el fracaso de los Estados Unidos, que han sido súper populistas con el tema de Afganistán, que han sacrificado vidas estadounidenses, pero más importante que las vidas estadounidenses, vidas afganas de gente que ni la debía ni la temía, y que en este preciso momento, Vicente, están condenadas a ser también asesinadas o juzgadas una vez que el talibán recupere el control de la capital por haber sido colaboracionistas con Estados Unidos. Pero aquellos que no colaboraban con Estados Unidos también estaban en riesgo de ser enviados a Guantánamo por el gobierno de Estados Unidos. Entonces pones a la gente en un entredicho, y hoy la gente está atemorizada porque el talibán ya en este momento, 13 de agosto del 2021, ya capturaron Herut y ya capturaron Kandahar, que son la ciudad 2 y 3 en orden de importancia, en orden económico y en orden demográfico, y esto prácticamente le abre las puertas al talibán a enfilarse sobre Kabul, que no había sido acechada por el talibán. Una vez que lleguen a Kabul, parece que van a instaurar un emirato en donde apliquen penas muy duras y muy severas. Y fíjate, Vicente, estaba yo revisando que los talibanes y sus métodos de violencia de este 2021 son todavía más brutales y son todavía más rigoristas que los talibanes del 2001 y que los talibanes de 1994. Por lo tanto, el futuro que le espera a Afganistán es sombrío. En cuanto Estados Unidos termine de abandonar después de fracasados 20 años, la población va a quedar a merced del talibán, y prácticamente se habla de que en algún momento una fuerza internacional va a tener que volver a entrar a poner orden. Pero no sabemos si ponen orden, porque lo que demostró la invasión de Estados Unidos es que en realidad llegó a poner todo el desorden total. Y me parece lo más triste es que ni siquiera en el nombre de una buena causa, sino en el nombre de reactivar la economía a través de la industria del armamento, porque tú recordarás que justamente en 2001 Estados Unidos atravesaba una recesión económica que prácticamente esta recesión se equilibró en la medida que se echaron a andar tanto Afganistán como Irak en 2001 y en 2003, Vicente. Pues muy interesante y preocupante también lo que nos estás planteando este viernes, profe. Estamos al pendiente de las clases de geopolítica y los temas abiertos que se debaten en tu canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye? Y yo agradecido, como siempre, por tu apoyo y por tus ganas de informar, de comentar con la audiencia de Sin Censura. Claro que sí, mi querido Vicente, pues no me queda más que invitar a la gente que esté interesada en clases de geopolítica, de organismos internacionales y de relaciones internacionales, a que se sumen al canal internacionalista por excelencia de tu profe de RI. Estamos todas las noches de lunes a sábado a las 10:30 de la noche y de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, dándole al análisis internacionalista, dejándoles una lectura completamente gratis en formato PDF.
y tratando de poner un granito de arena en el entendimiento de cómo las cosas que suceden en el mundo nos impactan a los mexicanos y cómo lo que sucede en México también impactan al mundo. El canal es Tu Profe de RI, Relaciones Internacionales, y bueno, pues estamos muy contentos de recibirles por allá, Vicente. Claro que sí, profe, te mando un abrazo, estamos al pendiente el próximo viernes. Gracias. Abrazo fuerte, feliz fin de semana. Igualmente el profe Jesús López Almejo hablando con nosotros sin censura.